Ey, 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 ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 1 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Gracias por tus vídeos, Jesús. Mañana 1 de agosto cumpleaños mi nieto, 9 añazos, y le haría mucha ilusión que le mandaras una felicitación desde tu vídeo. Se llama Alvarito y te seguimos a diario desde que empezaste. Gracias y un cordial saludo para ti y para Maribel, a la Madrid. Muchas gracias, de verdad. Y Alvarito, un saludo desde el mejor estadio del mundo, desde el canal de Jesús Ramírez. Un abrazo enorme. ¡Comenzamos! Bueno, así a simple vista estoy observando que han quitado nuevas lamas, en este caso en la parte inferior de la fachada, en la parte central, y mirad también, ojo, cuidado, en la parte de la torre A. Bueno, ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí. Comenzamos nuestro caminito como todos los días, hoy martes 1 de agosto de 2023, por la esquina de la torre B. Ya sabes, no camines gratis, aquí tienes un código de descuento en el que te ayudan al principio con la aplicación WeWork. No andes gratis, de verdad, aquí te ayudo con este código. Ahora sí que sí, empezamos. Bueno, pues aquí tenemos la parte inferior de la torre B. Parece que no tenemos muchas novedades, la verdad. Hasta incluso veo que han quitado otra lama, sí, en esta parte y mitad inferior de la fachada oeste. Pero bueno, las únicas novedades que tenemos en el exterior en el día de hoy, no me digas que van a ser que han retirado lamas. Bueno. Rodolfo. Mirad cómo tenemos esta esquina de Concha Espina con Plaza de Lima, Qué verdadera locura. Y creo que también la parte de Castellana, el suelo, está hasta arriba de material. Qué verdadera locura. Lo que queda aún por recorrer en las obras del Santiago Bernabéu. Ahí seguimos viendo ese material totalmente opaco que han ido colocando durante todos estos días. Ahí a la derecha también el material translúcido. Y qué verdadera locura, Ahí al fondo contenedores con escombros. Están trabajando sin parar, sin cesar, en la colocación y estructuración de las puertas de acceso aquí en el fondo sur. Y bueno, ¿esto qué es? Ojo, cuidado, Y estos paneles, estas planchas que han dejado aquí, tienen pinta de que son para las puertas de acceso, pero a lo mejor la visual me engaña. Seguimos viendo el lomo embutido que tenemos aquí, todos esos nexos que van a tener que seguir colocando, y lo que decíamos antes, la parte inferior de la torre B, donde he de decir que en el día de hoy no he visto grandes movimientos en toda esa zona. Vamos a ir a la parte de Castellana. Bueno, pues ha pasado que han quitado lama, sobre todo en esta mitad inferior de la parte sur de la fachada oeste. La verdad que cuando he venido esta mañana había movimiento, sobre todo en la parte norte de esta fachada oeste, que ahora vamos a ver, y ahora voy a salir de dudas a ver qué es lo que están haciendo. Pero veo desde aquí una manguera amarilla, y no es que sea del Villarreal, pero es posible que estén preparando nuevas lamas para colocar los adhesivos protectores. Ya sabéis que antes de colocar los adhesivos lo que hacen es limpiarlas. 1 de agosto del 2023. Seguimos sin 9 en el Real Madrid. Bueno, pues de momento fácil y sencillo en esta parte sur de Castellana. Vamos a ver la parte central y la parte norte. Y efectivamente están limpiando las lamas. Ahí podemos ver la manguera amarilla como cae desde el Skywalk o Paseo 360 de aquí, de Castellana. Alguna toma que esté instalada en esa zona. Y están preparando, pues lo que decíamos antes, la colocación de esos adhesivos protectores a estas lamas, que tienen que llevárselas para cambiar la separación entre ellas y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Seguimos viendo a la izquierda estos módulos de la grúa torre que dejaron aquí acopiados, y al fondo la verdad que cada día lo ponen más difícil porque cada vez ponen más contenedores, más material, más maquinaria, y por lo tanto nos dificulta el poder visualizar lo que está pasando en las estructuras de acceso aquí en el lateral oeste. A ver si luego cuando salgamos del Tour Bernabéu podemos ver toda esa zona mucho mejor. Bueno, pues veo que no han colocado más lamas de cierre en esa parte inferior de las viseras de este lateral oeste, y parece que por días van colocando también más vestuarios en esta parte de Castellana. Madre mía. Aquí llegamos a la esquina de la torre C. Podemos ver y visualizar que ahora mismo tenemos movimiento en la parte superior de la torre C con esas nuevas lamas que están colocando, y donde ya vimos y dijimos que estaba toda esta zona totalmente preparada y lista para recibir esas nuevas lamas, que son la curvatura perfecta de esta esquina de la torre C. Vamos a quitar un momento el zoom
A la derecha podemos ver la parte de la visera del lateral oeste y en consecuencia todas esas últimas lamas que han ido colocando en esta parte superior de la torre C. Ahora vamos a acercar también la mirada, el zoom, a este nuevo sector de lamas que están colocando en estos precisos instantes, hoy 1 de agosto del 2023, en esta parte superior de la torre C. Vamos a seguir navegando, ya sabéis que muchos de estos sectores tienen esos nexos, por lo tanto pueden seguir colocando más lamas en toda esa zona, excepto esta parte ya del fondo norte y Rafael Salgado, que aún no han colocado ni siquiera las pestañas en esas viseras más cercanas al fondo norte. Vamos a ir bajando lentamente la mirada, dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el fondo norte y Rafael Salgado. Acompañadme, dadme la manita. Últimas imágenes de la fachada oeste, vemos cómo están con esa pistola a presión limpiando esas lamas que tienen que llevarse para el cambio de separación entre ellas, y avanzamos y ya nos adentramos de forma oficial en Rafael Salgado. Seguimos viendo este hueco en la parte baja de la torre C, donde ya sabéis que aprovechan para seguir dejando material en el interior. Vemos un papel volar, no sabemos de dónde ha salido, no sabemos dónde va, pero lo que sí sabemos es que está volando. Y entramos ya de lleno en el fondo norte, que falta mucho trabajo, sobre todo cerrar estos huecos con esas nuevas guías verticales. Vimos cómo colocaban las primeras pestañas, sobre todo en esta guía vertical de la izquierda, y como podemos comprobar no han colocado más. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Que están quitando lamas por todos los lados? Aquí arriba, en la parte inferior de la visera del fondo norte, hemos visto cómo colocaban esas lamas de cierre. Hemos visto también cómo en la cara interna, en esa parte interna, colocaban esas nuevas estructuras, imagino, para algún tipo de sistema de canalización. Cuando llueva y se moja es como los demás, a chupé, a chupé. Toda esta zona ya la conocemos, por lo tanto voy a ir pasando mientras que ando, porque ya sabéis que si no se me suben las hormigas, y si veo alguna novedad os la muestro en el vídeo. También subiremos a la plataforma que tenemos aquí en Rafael Salgado, pero creo que no hay novedad alguna. Y ya puestos a llevarse lamas rotas, pues que se lleven también esta que tenemos en el fondo norte. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos imágenes de Rafael Salgado, hoy 1 de agosto del 2023. Mirad cómo van desapareciendo las lamas de estos armarios que tenemos aquí en el fondo norte. Esas lamas que han ido subiendo a la parte de la visera, esas lamas también para la parte de la cubierta con esos armarios rojos. Y siguen y continúan los trabajos en estas puertas de acceso, sobre todo en los interiores. Ayer vimos cómo seguían colocando, en este caso, los nuevos perfiles en estas mamparas, tanto en la parte superior como en la parte central. Vamos a irnos hacia la parte de la torre D, a ver si tenemos alguna que otra novedad. Aquí vemos estas plataformas que son las que han estado trabajando en la parte de la visera, y esa puerta que está más cercana a la torre D, que vimos cómo colocaban esas hojas en vertical en la mitad inferior, pero de momento en la mitad superior aún no han sido colocadas. Aquí a la izquierda más armarios, en este caso para la parte de la cubierta. Seguimos andando, seguimos viendo si hay novedades fresquitas muy ricas. Ya sabes, ayúdame, ayúdame, dale like y suscríbete. Ayúdame o apriétame más fuerte. Pocas, no, poquísimas novedades también en este hueco que tenemos en el fondo norte, bueno, entre el fondo norte y la torre D, donde tienen que seguir colocando más puertas en los diferentes niveles de estos ascensores. Por supuesto, seguir colocando esas pestañas en esas guías verticales, los nexos, y por último esa piel envolvente, esas lamas que ya vemos cómo florecen, cómo brillan en todas esas partes del Santiago Bernabéu donde ya las han colocado. Vimos hace poquito, muy poquito, cómo empezaban a colocar ese material en la parte inferior de la torre D, rodeando los diferentes niveles que tiene esta esquina del Santiago Bernabéu, para empezar a colocar las nuevas lamas en vertical, como han ido colocando también en la torre B y en la torre C. Pues nada, bienvenidos al lateral este del Santiago Bernabéu, con esas nuevas lamas en la parte inferior, en esta parte norte de la fachada este. Aún no han quitado los adhesivos protectores, por lo que veo aquí a la izquierda. Siguen trabajando en el desplazamiento de las nuevas pantallas para el vídeo marcador. Veremos ahora cuando entremos cuántas han colocado ya, tanto en el fondo norte como
en el fondo sur. Mirad, todo el ajetreo, todo el trabajo que tenemos ahora mismo en la obra. Y quien diga que no avanzan, de verdad, de verdad, un poquito de por favor. Ahí vemos todavía esa nueva estructura que colocaron y que estructuraron en este lateral del nuevo edificio. Falta por enfoscar ese lateral. Vemos la tripota del nuevo Bernabéu en esta zona del Santiago Bernabéu con esas nuevas escaleras mecánicas, donde ya colocaron ese metacrilato en los laterales, tanto en esta parte norte como en la parte sur, que ahora veremos. Y por cierto, como podemos observar, aparte de al trabajador, ahí al fondo están empezando a crear un nuevo muro, un nuevo tabique, con esos ladrillos, que ya sabéis que tenemos muchísimos palets alrededor del Santiago Bernabéu, y que ya están empezando a cerrar esas partes internas del nuevo edificio. Eso ayer no lo teníamos. La acera de Padre Damián, que cada día está cogiendo más fuerza. Mirad, imagino que esas farolas las quitarán, son las antiguas, pero mirad cómo va cogiendo forma esa nueva acera que tendremos aquí en el lateral este. Vamos a ver si vemos más cositas. Bueno, pues nada, no podemos ver con mucha claridad qué es lo que está pasando en toda esta zona. Es verdad que en estos últimos días hemos visto bastante trabajo en esta parte norte de Padre Damián, lo que hemos visto antes, esos nuevos muros que están construyendo en esa parte interna, justamente en esta zona. Seguimos viendo en la parte superior cómo siguen depositando material gracias a este hueco que tenemos en la parte central de la fachada este. También vimos cómo empezaban a colocar esos andamios en la parte de la tripota, justamente donde coincide la sala de máquinas. Parece que tenemos nuevos materiales, en este caso los acabados finales de esta zona del nuevo edificio. Seguimos andando, en este caso seguimos viendo la parte sur del nuevo edificio, esos nuevos muros que hicieron en toda esta zona, donde tienen que seguir enfoscándolos. También vemos la parte inferior de la fachada este, donde no han seguido colocando esas lamas en toda esa zona. Seguimos. Vamos a levantar un poquito la mirada observando toda esta parte de la visera del lateral este con esas nuevas lamas de cierre, y también podemos observar la parte superior de la torre A, donde no han colocado los nexos y esas pestañas correspondientes. Seguimos. Otra imagen fresquita muy rica de esta parte del Santiago Bernabéu, más concretamente esta nueva acera de Padre Damián, donde mirad cómo va cogiendo forma, solidez, y se nota un montón, se nota muchísimo que quieren dejarla lista para el inicio de liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vimos en los últimos vídeos también cómo empezaban a picar toda esta zona, todo este suelo de Plaza de Sagrados Corazones, para instalar, para hacer las rozas de toda esta instalación eléctrica, y como podemos ver ya han terminado con todo ese proceso y están tapando todos esos agujeros. Mirad cómo han ido despejando toda esta zona de contenedores, de baños portátiles, de maquinaria. Tenemos todo ya prácticamente diáfano y preparado para trabajar en toda esta zona. Lo que digo, esto lo quieren dejar listo para el inicio de liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a seguir viendo lo que es a duras penas todo ese trabajo de colocación de suelo, esas baldosas. Vaya hombre, se ha colocado la hormigonera justo delante. Bueno, en toda esa zona que hemos visto antes y que estábamos viendo ahora, es donde están colocando todas esas nuevas baldosas justo debajo de la fachada sur del lateral este. Seguimos avanzando, dejamos atrás la parte de la fachada este del Santiago Bernabéu y vamos llegando a la última parada, en este caso el fondo sur, antes de acceder al Estadio Santiago Bernabéu a ver las novedades en el interior con esa colocación de pantallas tanto en el fondo sur como en el fondo norte. Imagino que toda esta zona la estarán preparando para habilitar una nueva entrada al Tour Bernabéu, porque parece ser que dentro de pocos días ya no se podrá acceder por esa puerta que tenemos ahí en la parte central de Concha Espina. Aún tienen que seguir trabajando en la colocación de esas estructuras de accesos en el fondo sur, y por lo tanto pues eso, el tema de la entrada al Tour Bernabéu en esa zona pues les retrasa muchísimo, no demasiado, a la hora de avanzar con la colocación de esas estructuras. Como podemos observar, en esta parte inferior y en los diferentes anillos de la torre A aún no han colocado ese revestimiento, ese nexo, para luego por último colocar las hojas y lamas en vertical como han colocado en la torre B y en la torre C. Vimos ayer cómo habían enfoscado esos tabiques en esta parte del elevador de servicios, y también seguimos viendo toda esta parte donde aún tienen que seguir colocando las diferentes puertas en los diferentes niveles. Bueno, pues lo que hemos dicho al principio del vídeo,
Caso curioso el del día de hoy, donde podemos ver que han quitado algunas de las lamas ya colocadas. Imagino que tendrán alguna rotura o imperfección y por lo tanto pues las han llevado para reparar. Ahí vemos la otra también en la parte central de la fachada sur. Aquí vemos las nuevas lamas colocadas en esta parte inferior de la fachada. Parece que hoy han colocado alguna que otra más. Y como podemos comprobar, que ahora veremos mucho mejor, ahí vemos cómo han cambiado el acceso al Tour Bernabéu. Lo dicho, se pondrán a tope con la colocación de esas nuevas estructuras en el fondo sur, que van muy retrasados, por lo tanto en cualquier momento veremos cómo cambian la entrada al Tour Bernabéu. Así que sin más que decir, nos vamos con las imágenes del interior. Os espero ahí. Ojo que accedemos al interior ya por una de las puertas nuevas que están aquí en el lateral, la tienda oficial del Real Madrid, de forma provisional por las obras, así que por eso estaban estos días con muchas prisas en toda esta zona, porque ya están habilitadas por lo menos estas puertas que tenemos en pantalla para la entrada al Tour Bernabéu. Así que bueno, vamos a probar la experiencia, a ver qué se sienta al entrar por estas puertas. Son tipo puertas de emergencia que una vez que empujas pues se abre el pestillo. Muy bien, todo pensado. Bienvenidos al Bernabéu. Vaya hombre. Muy buenas tardes y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 1 de agosto del 2023 vamos a ver las novedades que tenemos dentro del estadio Santiago Bernabéu, así que vente, acompáñame un día más a ver las novedades que nos brinda la obra. Ya sabes, si quieres que te paguen por andar, aquí tienes la aplicación WeWard, descárgatela, y para que te sea más fácil al principio te regalan 150 Wards con el código de patrocinio que te dejo en pantalla, GESU-KXQW0, y empezarás de la mejor forma posible. Bueno, pues empezamos a ver las novedades que vayamos viendo. Aquí podemos ver la plataforma del fondo norte en esta grada alta que ya llevamos viendo bastante tiempo cómo montaron y cómo aprovechan, gracias a este vehículo eléctrico, a depositar las pantallas del videomarcador correspondientes a la parte norte del Santiago Bernabéu, que en estos precisos instantes, pues como podemos observar, tienen una preparada, acopiada, almacenada justamente en la parte central. Posteriormente, ya sabéis, bajan los cables del polipasto, esos motores que están incorporados en la parte superior, en esos raíles de la parte superior de la estructura del videomarcador, y como podemos comprobar, han ido colocando una a una esos paños, esas pantallas, para seguir formando ese videomarcador 360, en este caso en la parte norte del Santiago Bernabéu. Y como podemos comprobar, hoy ya 1 de agosto han comenzado con la colocación de esa segunda fila de 5 que tienen en las partes centrales de los fondos, tanto el fondo norte como el fondo sur. Ayer vimos cómo ya estaba enganchada esta estructura, que a día de hoy no podemos ver porque la están subiendo y está a punto de llegar a la cercha de rodadura del lateral oeste, pero vamos a volver a bajar la mirada porque nos vamos a la plataforma totalmente montada y construida desde hace ya unas cuantas semanas / meses en esta parte del lateral oeste, donde hemos visto también que han dejado al descubierto la parte del césped retráctil, toda esta parte de las celosías, de los mecanismos de apertura y cierre del hipogeo, al igual que también hemos visto cómo desmontan esas plataformas en la parte central, y en el día de hoy vemos que han comenzado los trabajos de desmontaje de esa pequeña parte, de ese sector de plataforma que queda aún en la parte sur. Así que imagino que las esquinas de las estructuras del videomarcador las subirán como hicieron como las estructuras del fondo sur, que subieron una por una. Bueno, pues aquí tenemos la losa del terreno de juego del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que discurren las bandejas del césped retráctil. A día de hoy pues ya sabéis lo que tenemos, todos esos trabajos de estructuración, de montaje de las grandes estructuras para el videomarcador 360, tanto en los laterales como en los fondos, se siguen izando, en este caso la que hemos visto antes al principio del vídeo, en esta parte correspondiente al lateral oeste. Ahí al fondo podemos ver también 2 estructuras que son las encargadas de cerrar en su totalidad ya la parte de la cercha del lateral este, y parece que están totalmente ensambladas, pero eso también parecía en las 2 estructuras que hoy, por ejemplo, ya vemos esa última subir.
Parece que estaban totalmente ensambladas, pero no están ensambladas, no están conectadas entre sí, así que esos izados serán totalmente independientes. Veremos a ver, porque ya vimos ayer que esta estructura estaba lista para izar. Podemos ver los útiles de izado a un extremo y a otro de esa estructura, a ver cuándo se realiza el pertinente izado de esas estructuras para el lateral este. Y en esa estructura que tenemos justamente ya prácticamente en la entrada del túnel de evacuación, esta es la que dará lugar a la esquina de la estructura del fondo norte con el lateral este. Lo que digo, y me reitero, a ver cuándo se produce ese gran izado. Ya que estamos aquí al lado, vamos a observar esta parte del primer anfiteatro del fondo norte. En la parte superior y en la parte izquierda podemos ver las nuevas mamparas ya para el cerramiento de esos habitáculos, de esa línea de palcos en esta zona del Santiago Bernabéu. También en la parte inferior las nuevas terrazas con los nuevos raíles para la colocación de esas mamparas. En la parte inferior, en esas filas, hemos visto cómo dejaban superpuestos esos anclajes previos a la colocación ya de los soportes de los nuevos asientos, como ya tenemos en la parte norte y sur del primer anfiteatro del lateral este. Hoy la verdad que me esperaba encontrar ya los nuevos asientos, sobre todo en esa esquina de allí, que hace ya tiempo vimos cómo colocaban esos soportes, así que lo dicho, pues bueno, tendremos que esperar un poquito más. Además no veo palets o bolsas con los nuevos asientos por ningún lado. A ver, vamos a observar en esta parte de aquí. No. De momento nada de nada, así que bueno, a lo mejor esperarán a tener toda la reforma de todo el bowl del primer anfiteatro. Seguimos en este caso por la parte del primer anfiteatro del lateral oeste, que desde aquí se ve muy bien esa colocación de soportes, al igual que empezaron en la parte del fondo norte, los pasamanos completamente tapados y protegidos, y a medida que vamos llegando a la parte del fondo sur irán colocando, mira toda la cantidad de pasamanos que hay, a medida que van llegando. Están tumbados porque es la hora de la comida, ¿vale? Que nadie diga, no, es que madre mía, ¿cómo puede estar tumbado? Están tumbados porque están ya comiendo, es la hora de la comida, y obviamente pues hay algunos trabajadores que si trabajan en el interior no pueden aprovechar a salir fuera porque entonces se les va ya la hora de descanso. Pero bueno, dicho queda, ahí tenemos la parte del primer anfiteatro. Vemos a la derecha cómo han ido enfoscando también las diferentes filas, y esta es la parte del Santiago Bernabéu, este primer anfiteatro del fondo sur, donde será la última en reparar y por lo tanto la última en colocar los nuevos asientos, hablando del bowl del primer anfiteatro, porque ya sabéis que el segundo y tercer anfiteatro y cuarto también de los fondos aún no han empezado ni siquiera a quitar los antiguos asientos. Por lo tanto, tendremos que esperar un poquito más, hasta incluso aprovecharán en esas zonas que digo a hacerlo en los correspondientes parones de selecciones que hay en septiembre, octubre y hasta incluso en noviembre. Así que bueno, ahí ya sabéis que tenemos muchas mamparas y muchos cristales ya colocados en esa nueva línea de palcos del primer anfiteatro, y todos los pasamanos también totalmente instalados. Como decíamos antes, la parte sur y parte norte del primer anfiteatro ya con los nuevos asientos, a falta de colocar en la parte central esos asientos VIP que tienen que instalar en toda esa zona. Cuando me quiera dar cuenta ya han subido a su sitio esta gran estructura del videomarcador 360. Bueno, seguimos viendo novedades, hoy también vemos cosas novedosas, cosas inquietantes y perturbantes, y es como la realización de ese gran trabajo en la parte de las estructuras blancas en forma vertical, donde podemos ver ya las X de esas nuevas mamparas de cerramiento que han colocado ya hoy unas cuantas. Lo que pasa es que hemos visto ese suceso en el directo y no lo hemos podido plasmar en el vídeo de hoy, pero a ver si antes de que salgamos del Tour Bernabéu podemos ver si colocan más mamparas para satisfacción de todas esas personas que están viendo este pedazo de vídeo. Vamos a quitar un poquito el zoom, nos vamos para la parte de esa línea de palcos del tercer anfiteatro y cuarto del fondo norte. Aquí podemos observar cómo siguen operando, cómo siguen trabajando en esas nuevas estructuras, ese nuevo material que han colocado en la parte superior, en esos techos de los futuros palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, para posteriormente colocar esas mamparas en la parte de la nueva visera en esa zona del Santiago Bernabéu. Vamos a ir avanzando poco a poco porque hoy tenemos novedades, sobre todo en esa parte inferior del Skybar de la Torre D, con esa nueva línea de palcos, y como podemos observar toda esta zona de aquí ayer
todas esas estructuras que ayer eran grises, hoy ya se han convertido en el blanco correspondiente y seguirán instalando todos esos raíles, más luego posteriormente esas mámparas para la parte de esa terraza o visera, como se le quiera llamar. Bueno, pues aprovechando que estamos en este lugar, vamos a seguir grabando y captando todas las novedades en toda esta zona de aquí, donde podemos observar esas nuevas estructuras en vertical que colocaron para el cierre de toda esa parte de grada del cuarto anfiteatro. Ahí arriba vemos las mamparas que ya hace tiempo colocaron a modo de barandilla en ese paseo 360, en el skywalk del lateral este. Ahí también vemos esas nuevas lamas de cierre donde colocaron esos soportes para algún tipo de canalización que tienen que seguir instalando. En esta parte central seguimos viendo los andamios con esas nuevas estructuras, esos perfiles para colocar el material que ayer, por cierto, capté en el vídeo, no lo comenté porque se me olvidó, pero aquí podemos ver sobre todo en la parte central cómo han ido colocando ya estos paneles de cierre en la parte superior del cuarto anfiteatro. Eso es lo que tienen que hacer en toda esta fila de soportes verticales que tenemos ahora mismo en imagen. Podemos también ver cómo han empezado con la instalación de esas mamparas a modo de barandilla en el paseo 360, ya en la parte sur del lateral este, este skywalk del lateral este. Vamos a seguir navegando hasta llegar hasta la parte sur, a ver si es que han colocado más paneles en ese cierre de la grada en la parte superior, pero no, tiene pinta de que no. Ahí esa es parte de la visera de la torre A, donde hemos visto desde el exterior que aún no han colocado las pestañas. Y nos vamos también, ya aprovechando que estamos grabando esta zona para no pasar a otra, podemos ver la parte del cerramiento de esta UCO y UCI, donde ya vemos que han quitado ese esparadrapo, por así decir. Me imagino que sería esparadrapo, esas X que colocan una vez que están trabajando en la zona y han colocado esos nuevos cristales. Han quitado las X, como estaba diciendo, y han quitado también, como vimos ayer, los andamios, sobre todo en la parte central, y en los laterales aún no han quitado los mismos porque tienen que seguir trabajando en instalar ese revestimiento, como han hecho ya en la mayoría de esa nueva estructura que está ubicada justo encima de la torre A, aquí en el fondo sur con el lateral este. Veo movimiento por ahí, es posible que vayan a cerrar esta parte inferior con ese recubrimiento, porque además creo que tienen ahí más material para ir colocando, así que es posible que mañana tengamos ya más avances en toda esta zona. Quitamos el zoom, vámonos a la parte del fondo sur. Aprovechamos para grabar también lo que decía, esta parte del fondo sur con estas estructuras para el sistema DAX que ayuda al reparto de los pesos y el soporte del mismo de la cubierta, donde vimos cómo colocaban esos raíles rodeando esas grandes estructuras grises, esos pilares. De momento ya sabéis que en la parte del fondo norte colocaron esos paneles, esas mámparas, y como podemos ver y observar, de momento en el fondo sur pues no han comenzado con esos trabajos. Vamos a acercar un poquito la mirada en los cuatro que tenemos aquí en el fondo sur. No distingo y parece que no han colocado esas mamparas de las que estábamos hablando, así que bueno, pues será un trabajo que no corra mucha prisa y es por eso que aún no los vemos instalados. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a ir a ver los avances del videomarcador 360 en esta parte sur del Santiago Bernabéu. Podemos ver ya que tenemos las dos filas en esta parte inferior y esa parte superior, que ya vimos como en estos últimos días han ido colocando, y tenemos la gran novedad en el día de hoy, que en esta esquina, en este extremo, ya han colocado esa pantalla del videomarcador en forma de cuña. Lo raro y extraño es que han dejado un pequeño triángulo que da lugar a este espacio en la parte inferior del videomarcador, que imagino que arreglarán en cualquier momento. Bajamos la mirada, vamos a la parte de la losa del terreno de juego, donde ya sabéis que aprovechan a dejar todo ese entramado de nuevas pantallas para colocar en la parte del videomarcador. Mirad todas las que han traído, todas las que han acopiado en toda esta zona. Podemos tener como un total de unas 10 o 15 pantallas en esos 10 metros cuadrados más o menos. Ahí seguimos viendo las otras secciones de pantalla en forma de cuña que irán ubicadas en los otros extremos del videomarcador del fondo sur. Y bueno, pues
No lo he comentado hasta ahora, pero vamos a fijarnos bien en esta parte en concreto de la banda del lateral este, donde vemos una cosa muy singular. Bueno, singular no es plural porque tenemos 4. Ahí podemos ver de nuevo material, en este caso para los banquillos, los nuevos banquillos, que tiene pinta de que van a ser como los de antes, como los del Classic Bernabéu. De momento los han traído con una góndola, los han dejado en esa parte de la plataforma donde tenemos también el césped artificial de esa banda del lateral este. Así que empiezan ya con la parte de los nuevos vestuarios. Veremos a ver cómo los estructuran y cómo van a ser los nuevos para el futuro Bernabéu. Vamos a ver la parte también del lateral este. Vamos a desplazarnos porque desde aquí no lo vemos muy bien con esta estructura que tenemos del videomarcador. Bueno, nos hemos movido y la verdad que tampoco varía mucho con la otra ubicación. Aquí podemos ver cómo han prolongado, cómo han extendido esta parte del anillo LED en la parte norte de esta fascia del primer anfiteatro del lateral este. Me imagino que dentro de poquito veremos cómo continúan colocando más pantallas en esa zona. También irán extendiendo todo ese material hacia la parte sur para ya unir todas esas pantallas del anillo LED en su totalidad y por lo tanto terminar ya con la instalación en la parte superior, ese primer anfiteatro. Faltan por colocar esos nuevos asientos VIP y mirad cómo va creciendo y cómo va cambiando de color ese segundo y tercer anfiteatro del lateral este. Están trabajando a pasos agigantados en esos nuevos pasillos donde a día de hoy los vemos totalmente encofrados. También vemos los nuevos accesos en los laterales de esos vomitorios. De todas formas, vamos a acercar la mirada, vamos a aplicar el teleobjetivo del dispositivo, vamos a ver desde cerquita todos esos trabajos que se están ejecutando desde la parte norte hacia la parte sur. Ahí podemos ver cómo van a tener que seguir colocando esas mamparas alrededor de este vomitorio, esas nuevas mamparas en la parte superior, ya en la parte limítrofe con esa línea de palcos. Imagino que estarán hormigonando para crear esa losa, esa nueva terraza, como han hecho ya también en la parte de los palcos, esa línea de palcos del primer anfiteatro. Es decir, que no tenemos grandes novedades en esa línea de palcos, lo único las losas que están creando para esas terrazas. Lo que decíamos, los pasillos que ya van cogiendo color, los vomitorios, que también ahora veremos cómo han ido colocando esas mamparas, como hemos visto antes y que ahora veremos. Y ahora veremos también esa parte de prolongación de la visera en la parte superior de la línea de palcos en la parte sur. Ahora lo veremos, así que don't worry, be happy, no os preocupéis. Ahí arriba vemos cómo están colocando toda esa ferralla para hormigonar las nuevas terrazas. A ver si dentro de poquito vemos grandes avances en toda esta zona, porque llevamos unas cuantas semanas y unos cuantos vídeos viendo toda esta zona patas arriba, ¿eh? Ahí aprovechan también para seguir enfoscando estas filas inferiores, ya prácticamente con el primer anfiteatro. Y ya empezamos a ver cómo se asoman esos puntales para el trabajo y la estructuración de esa visera en esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, donde también podemos observar que siguen hormigonando, siguen enfoscando. Ahí vemos el cemento fresco todavía en esa línea, algunos trabajadores que siguen con su almuerzo, con su comida. Y bueno, pues sobre todo vemos que ahora mismo está ahí la manguera, que han estado hormigonando alguna zona, y en estos días veremos grandes cambios también en esta parte sur del segundo anfiteatro del lateral este. La gran pregunta que nos hacemos a día de hoy es qué es lo que van a hacer en esta parte de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, donde a día de hoy siguen esos andamios tanto en la parte norte como en la parte sur. Creo, y por lo que he visto en los renders, es que van a colocar alguna especie de material metálico simplemente como recubrimiento final, pero veremos a ver. Algunas otras personas dicen que podrían poner algunas pantallas LED, pero es que eso yo creo que sería sobrecargar el interior del nuevo Bernabéu con esa contaminación lumínica. Así que veremos a ver qué va sucediendo. Aún falta mucho por trabajar en esta parte del tercer anfiteatro, muchos aspectos que cambiar, sobre todo esos pasillos naranjas que irán cambiando de color, como hemos visto en la parte del segundo anfiteatro, y como veremos también en este mismo anfiteatro, sobre todo en la parte norte. Esto de aquí imagino que será diferente color porque es una junta de dilatación. Y nos vamos acercando a la parte norte, donde ya sabéis
que ayer ya vimos cómo empezaban a imprimar toda esta zona. Ya con los pasillos totalmente cambiados de color, ese gris oscuro, nueva imprimación, y veremos a ver cuándo empiezan a pintar para dar paso a los anclajes, más bien, a los soportes para los nuevos asientos en toda esta zona del Santiago Bernabéu. Volvemos a quitar el zoom, dejamos el modo gran angular. Vamos a hablar del vídeo marcador de la parte norte, donde hemos visto hoy en el directazo aquí en el canal, que si no lo habéis visto y queréis verlo, pues está subido ya desde hace unas cuantas horas para ver cómo quedaba esta parte del vídeo marcador a primeras horas de la mañana. Y ahí podemos ver la gran novedad también en el día de hoy, es que han colocado un nuevo paño de pantalla del vídeo marcador en esa segunda fila de 5 que tienen que llevar estos fondos, tanto el fondo sur como el fondo norte. Ya sabéis que, a diferencia del otro lado, la parte opuesta del estadio, aquí tienen la plataforma, y con ese vehículo eléctrico lo que hacen es transportar ese material directamente al interior, y no hacen como en la parte sur, que lo que hacen en la parte sur es con el camión grúa transportan esas pantallas en esos armarios de aglomerado, parece, los dejan aquí acopiados, la grúa camión lo transporta, lo lleva hacia la parte de la grada baja del fondo sur, y desde ahí ya con los polipastos se suben a los sitios correspondientes. Aquí siguen desmontando esta plataforma, esta base en la parte sur del lateral oeste. Imagino que en el día de hoy la dejarán prácticamente finiquitada. Bueno, pues antes de abandonar el estadio vamos a dejaros estas imágenes del izado de esta nueva estructura para el videomarcador, ya prácticamente llegando al fin de los izados en esta cercha de rodadura del lateral oeste, donde ya sabéis que lo único que queda ya es unir esta esquina con esas nuevas estructuras, al igual que en la parte del fondo sur. Veremos a ver cuándo se realizan esos trabajos. Modo gran angular de derecha a izquierda, y no os vayáis porque quedan imágenes todavía impactantes a la vez que salimos del Tour Bernabéu. Qué bonito todo, ¿eh? Dale like y suscríbete. Bueno, pues desde aquí se ve muy bien toda esta parte de la grada baja del fondo sur, donde os acordáis que colocaron en esta zona de la izquierda esas nuevas estructuras de canalones de hormigón, y aquí podemos ver cómo los han ido tapando con esas nuevas baldosas. A la derecha tenemos la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, esta parte de tribuna donde podemos ver que van a empezar a hormigonar estas losas entre la parte de la grada alta del fondo sur y la parte de tribuna. Tenemos también hormigonada la parte de tribuna, y podemos ver aquí a la izquierda cómo están preparando la manguera, ese conducto para hormigonar toda esta zona donde podemos ver que hay ferralla. Bueno, una de las últimas zonas que vamos a ver en el vídeo de hoy es esta parte del lateral oeste, ya bajando por la Torre B, esa nueva Torre B del nuevo Bernabéu. Podemos ver cómo han ido incorporando más pladur en estos accesos en la parte más cercana a la torre. Ahí podemos ver esas nuevas mamparas en la parte superior, esas hojas en vertical de diseño, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y en esta parte central con ese material previo a las pantallas que tienen que colocar en toda esta zona, donde no hay ninguna novedad respecto al vídeo de ayer. Ojito, cuidado cómo tenemos la castellana, cómo tenemos todo el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Qué verdadera locura todo el material que tienen acopiado aquí. Wow, brutal. Y en esta zona de concha espina, como podemos observar, han aprovechado para dejar esas llamas que hemos visto en el vídeo de la vuelta al Bernabéu, como han quitado de la parte de la fachada. Imagino que tendrán algún tipo de deterioro, algún tipo de daño, y es por eso que las han quitado y las llevarán a reparar. Bueno, últimas imágenes del interior del Santiago Bernabéu, hoy 1 de agosto de 2023. Aquí podemos ver, y se ve muy bien desde aquí, ese desmontaje de la plataforma que está ubicada en el lateral oeste. Imagino que mañana terminarán con todos esos trabajos. Lo que estábamos viendo también hace un momento, todos esos trabajos que se están produciendo y ejecutando en la grada baja del fondo sur, donde han tapado esa parte de las estructuras de los canalones, y ahí al fondo podemos ver las nuevas estructuras para los banquillos, tanto el banquillo local como el banquillo visitante. Dos estructuras son un banquillo, dos en la parte derecha y dos en la parte izquierda.
quitamos el zoom, dejamos el modo gran angular. Espero que os haya gustado y suscribiros, que estamos muy cerca de llegar a los 50.000. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.